nos saludan desde México, también se suman. Le voy dando la bienvenida a las personas que se van sumando en estos momentos. Vamos a tener un tiempo de espera de 1 minuto para darle inicio a este espacio, nuestra cuarta sesión del ciclo de tutorías colaborativas de la Comunidad de Práctica Líderes en Educación, una iniciativa de Suma y la Unidad de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué nos separa de una educación inclusiva? Les pido por favor que en el chat vayan contándonos de dónde se suman, la institución y el país desde el cual nos saludan. Bueno, vamos a darle inicio a este espacio. Una vez más, bienvenidos a todos y todas a la cuarta sesión de nuestro ciclo de tutorías colaborativas de la Comunidad de Práctica Líderes en Educación. Estamos muy felices de generar este espacio para esta comunidad que se viene enriqueciendo y tener este espacio para poder intercambiar experiencias, debatir sobre temas vinculados a la educación en América Latina y el Caribe y así aportar un poco más a esta discusión sobre cómo abordar las diversas temáticas educativas priorizadas por ustedes mismos, nuestra comunidad de práctica. Mi nombre es Mar Botero y soy la coordinadora de Coincide y estaré acompañándolos en esta sesión también. Agradecemos a cada persona que se está sumando a través de nuestra sesión y de nuestro canal en YouTube y página en Facebook. Los invitamos a que sigan nuestro fanpage y que se suscriban también a nuestro canal de YouTube. Con certeza van a encontrar contenido de mucha relevancia para ustedes. Bueno, antes de comenzar, una vez más, quiero hacer un resumen sobre qué es esta Comunidad de Práctica Líderes en Educación. Esta es una iniciativa impulsada por la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo y Suma, que reúne a diferentes actores del sector público, privado y de universidades de toda la región, y su objetivo es contribuir al fortalecimiento de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, así como agrupar y facilitar el encuentro entre participantes para compartir desafíos, estrategias y contar con el feedback de pares y expertos. A continuación les voy a presentar a Ismael Tavilo. Él es investigador de política educativa de Suma y académico colaborador de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Previamente trabajó como investigador en el Centro de Investigación Social de Techo Chile en temas de educación, satisfacción residencial y geografía de oportunidades. En el Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado también estuvo a cargo de la implementación de encuestas sociales a nivel nacional para diferentes ministerios y en la consultora Gestión Social en temas de sostenibilidad y evaluación de programas sociales. Sus temas de investigación son política educativa e inclusión social, innovación social, enfoque biográfico y curso de vida. Le doy entonces la palabra a Ismael, que será nuestro moderador el día de hoy, y él también hará introducción a los diferentes invitados e invitadas que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Mar, por la introducción y por la presentación de esta iniciativa. Les doy la bienvenida a todos y todas nuevamente a esta nueva sesión del LIET. En la sesión de hoy abordaremos junto a nuestros invitados e invitadas las principales lecciones y desafíos que nos muestra el informe GEM, América Latina y el Caribe, documento desarrollado en alianza entre SUMA, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO y el GEM Report. ¿Qué nos separa entonces de una educación inclusiva? Esta va a ser la pregunta que guiará la sesión de hoy. Y para comenzar a reflexionar sobre este tema, me gustaría entonces presentar a nuestra primera expositora. Ella es Silvia Schmelkes, es socióloga, con maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana. Es investigadora de la educación desde el 1970. Ha publicado más de 150 trabajos entre libros y artículos sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación en valores y educación intercultural. Igualmente fundó y fue coordinadora general de educación intercultural bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Fungió como presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE. Recibió igualmente la medalla
Joan Amos Comenius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en 2008. Dirigió también el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, del 2007 al 2013. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California y por la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá. Fue la primera presidenta del INE autónomo de abril de 2013 hasta abril del 2017 y consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hasta su extinción en 2019. Desde el 3 de junio del 2019 es vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana. Es un placer para nosotros entonces tener a Silvia como experta invitada. Así que, sin más preámbulos, Silvia, te doy la palabra, por favor. Puedes compartir tu presentación. De acuerdo. Perfecto, Silvia, ahí estamos viendo. A ver si la puedo hacer más amplia. Ahí estamos. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas los que nos escuchan de diversos países de América Latina y muchísimas gracias a Suma y a esta iniciativa por la invitación. Y bueno, yo quisiera compartir con ustedes mis propias reflexiones sobre el tema que nos ocupa, que es qué es lo que nos separa de una educación inclusiva. Y bueno, desde luego que el último informe GEM para América Latina y el Caribe trata justamente el tema de la inclusión y me parece que es un gran acierto de este informe el haberse referido a toda la población excluida y no solo a los que tienen alguna discapacidad, que es la manera como tradicional, digamos, de entender la inclusión. Me parece un acierto porque creo que tenemos que entender la inclusión como algo que nos atañe a todos y que atañe a todas las poblaciones que tienen algún tipo de característica que los excluye del aprendizaje, fundamentalmente del aprendizaje que, bueno, desde luego incluye la exclusión del acceso a la educación, pero lo que preocupa fundamentalmente es su exclusión del aprendizaje. Pero es especialmente relevante este enfoque para América Latina porque yo sostengo que la inequidad educativa es el principal problema de los sistemas educativos en general en todos nuestros países, con algunas excepciones. Y bueno, en América Latina ya sabemos quiénes son estas poblaciones excluidas, las tenemos identificadas, sabemos dónde están, sabemos cuántos son, ¿no? Aunque sí nos falta información, yo creo que tenemos que aceptar eso, que necesitamos precisión acerca de muchas de estas cosas y en algunas poblaciones la información es realmente muy pobre. Tenemos suficiente información para darnos cuenta de las dimensiones de la exclusión. En el caso de México, el problema ya no es tanto la exclusión del acceso, sí la exclusión del aprendizaje, y esto es cierto para muchos países de América Latina también. Como decía, sabemos quiénes son las poblaciones excluidas y pues tenemos en primer lugar la población en pobreza. Este es el sector mayor, el que abarca de alguna manera a todos los demás y representa a más del 50% de la población. En algunos países está cercano al 50%, en otros es todavía mayor. La población rural, especialmente la que vive en pequeñas localidades, que también oscila en nuestros países entre el 30 y el 45%. La población indígena, tanto la rural como la urbana, porque en muchos de nuestros países los indígenas, alrededor de un 40% en el caso de México, ya viven en zonas urbanas y como tales no son reconocidos. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. También la población migrante, la población que migra internamente, en el caso de México tenemos un problema muy fuerte con los jornaleros agrícolas migrantes, los que trabajan en la agricultura, que viajan con toda la familia y que únicamente el 15% de los niños, niñas y jóvenes están accediendo a la escuela. Bueno, desde luego también quienes trabajan, porque sabemos que el trabajo es el principal enemigo de la escolaridad y por tanto del aprendizaje, y de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Estas categorías se sobreponen porque las desventajas son múltiples. Uno puede ser rural, también puede ser indígena, también puede estar trabajando, pero lo que sí podemos asegurar es que al menos la mitad de la población de América Latina está excluida del derecho a aprender. Como decía, también conocemos las causas. Desde luego que tenemos que profundizar muchísimo más en ellas, pero ya conocemos muchas de ellas y podríamos desde la política educativa estar combatiendo algunas.
Por ejemplo, sabemos que hay causas externas como la desnutrición, la necesidad de trabajar, la lejanía de la escuela, en muchos casos en zonas rurales, y obviamente la pobreza familiar. Pero también sabemos que hay causas internas que afectan el aprendizaje y que sí pueden manejarse desde la política educativa. Por ejemplo, la lengua de enseñanza, el hecho de que haya escuelas multigrado que no tengan una metodología de enseñanza multigrado, la inadecuada infraestructura, docentes menos experimentados con estas poblaciones, en ocasiones habilitados, no formados como tales, y con menores oportunidades de formación continua, la falta de funcionamiento adecuado de las supervisiones escolares, una operación irregular de las escuelas, y también un fenómeno que muy reconocido por el informe, el reporte GEM, de discriminación y hostilidad en contextos multiculturales. Pero a mí me gustaría llamar la atención a que me parece que hay una causa muy de fondo, que es la desigual distribución de los recursos de todo tipo, los recursos financieros, los materiales, los humanos, que es una distribución que en nuestros países ni siquiera es igualitaria, es decir, no le damos lo mismo a todos los niños, niñas y jóvenes. Mucho menos es equitativa, es decir, no le damos más a quienes más lo necesitan. Hacemos lo contrario. En general, en nuestros países hay excepciones, desde luego. Nuestros sistemas educativos, entonces, como consecuencia de esto, no están logrando romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza, siendo que la educación es el mecanismo de igualación por excelencia. No está cumpliendo esa función. Desde mi punto de vista, son 3 niveles de preocupación que nos separan de la inclusión. Lo primero tiene que ver con las políticas macro, las políticas nacionales de educación, y fundamentalmente me refiero a la distribución de los recursos, al apoyo a los docentes y a su formación, y al desarrollo de políticas intersectoriales para combatir las causas externas a esta exclusión educativa. Luego hay una serie de problemas que tienen que ver con las condiciones del aprendizaje, es decir, con los insumos que se requieren para tener un ambiente de aprendizaje adecuado, una mesa de estructura que apoye a escuelas y docentes, es decir, supervisión escolar con enfoque pedagógico de apoyo, y una gestión escolar orientada en el aprendizaje, es decir, el nivel de la escuela, y por último, las prácticas en aula. Muy rápidamente me voy a ir a cada una de ellas. Bueno, esto me lo voy a saltar. Las políticas macroeducativas, además de las intersectoriales que combatan la pobreza, que generen empleo, que combatan la desnutrición, estas causas externas, requieren del concierto de muchos sectores, de muchas secretarías, ministerios. Además de eso, me parece que es necesario transformar de raíz los criterios para la distribución de los recursos. Tradicionalmente, los escasos recursos adicionales disponibles para la educación, porque la gran mayoría del presupuesto educativo se va en pagar nómina, entonces los recursos adicionales son pequeños, pero estos recursos adicionales se distribuyen conforme a presiones políticas de las poblaciones que tienen más voz. El piso debe de ser la igualdad, pero es necesario, además de la igualdad, la equidad, que como decía significa dar más a los que menos tienen y más lo necesitan. También a nivel macro es necesario hacer de la profesión docente una profesión prestigiosa, atraer y retener a los mejores docentes y priorizar una formación inicial docente de alto nivel. También una voluntad política para descentralizar la educación. Esto se puede hacer de manera gradual. Quizás la idea de que tiene que ser generalizado a todo un país es lo que ha frenado que se tomen estas medidas, pero no tiene que ser homogénea. Hay que ir devolviendo cuando es posible, cuando hay las condiciones para empezar a tomar las decisiones a nivel local e incluso a nivel de escuela. Esto permite contextualizar la enseñanza, permite darle significatividad y relevancia a los aprendizajes porque las decisiones se toman en función del contexto específico y porque además a la inclusión lo que subyace es este reconocimiento de que son distintas, de que los contextos son diferentes y también los estudiantes son distintos en cada una de las aulas. Y bueno, desde luego en los países en donde hay población indígena se requieren de políticas lingüísticas que favorezcan la documentación de las lenguas, la formación docente para enseñarlas, la producción de materiales en lenguas minoritarias
y el fomento del uso público, oral y escrito de las lenguas indígenas, de manera que tenga sentido el que la enseñanza se lleve a cabo en la lengua materna. Después está este segundo aspecto, que son las condiciones para el aprendizaje, en donde, bueno, sabemos que la infraestructura y el equipamiento importan, no tanto como las relaciones interpersonales, pero sí hay un umbral debajo del cual es muy difícil aprender. Entonces hay que asegurar que ese umbral se pueda sobrepasar. Pero sin duda, el insumo más importante son las y los docentes. Su formación inicial es clave, necesitan dominar lo que enseñan, tener una formación pedagógica suficiente y tienen que estar formados en un enfoque inclusivo e intercultural. Pero lo que nos parece decir la investigación educativa reciente es que más importante que la formación inicial es la formación continua. Los cursos pueden servir para formar en contenido, pero lo que parece que realmente funciona es la formación situada en la escuela. Esto emerge como algo central y como una condición de política educativa que llevamos a cabo muy poco. Y por eso la importancia de las mesoestructuras, es decir, de las supervisiones escolares con un enfoque pedagógico orientados al apoyo. Y bueno, pues aquí la idea es que haya alguna persona que pueda tener un grupo reducido de escuelas a las cuales visita, en donde observa las clases de los profesores, modela lecciones, planea codo a codo con ellos, define junto con ellos formas de evaluación y analiza los resultados de aprendizaje de los alumnos. Y la formación de estos supervisores es, desde mi punto de vista, un aspecto clave. El que no los tengamos es una barrera para la inclusión. Y, desde luego, estos supervisores deben contar con cierto grado de autonomía para tomar decisiones. También estas personas se pueden responsabilizar del acompañamiento para la gestión escolar y para la participación comunitaria en la escuela, que también es algo que favorece el aprendizaje. Y por último, las prácticas docentes. Yo quiero destacar las que desde mi punto de vista son claves para la inducción, para la inclusión. Primero, un clima de escuela y de aula que acoja, que sea respetuosa y en la que los estudiantes se sientan respetados y seguros. Buenas relaciones entre docentes y alumnos, pero sobre todo un cuidado desde la escuela y desde el docente de las relaciones entre estudiantes, porque ahí es donde se da la discriminación. Luego, estrategias docentes que resulten cognitivamente demandantes. Esto es especialmente difícil, dada la heterogeneidad de todo grupo escolar, pero es muy importante que los estudiantes sientan que en la escuela están aprendiendo, es parte de su gusto por estar en la escuela, y que adquieran el placer por aprender, y eso depende de esta posibilidad de ir generando demandas cognitivamente superiores cada vez que un alumno se enfrenta a una lección nueva. Desde luego, prácticas inclusivas, el conocimiento de cada uno de nuestros alumnos y de sus condiciones y de sus aprendizajes previos, los arreglos del aula que permitan que los estudiantes se involucren en su aprendizaje a su nivel, aprendizaje colaborativo en grupos homogéneos, en grupos heterogéneos, por pares, que permitan que el docente le dé atención personalizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales o especialmente rezagados. Y desde luego la evaluación formativa, que también la investigación nos dice sirve mucho para asegurar aprendizajes relevantes. Todo esto es especialmente necesario en condiciones multigrado. En muchos de nuestros países, muchas de nuestras escuelas son así, son multigrado. Y luego un enfoque intercultural, en donde se haga de la diversidad que está presente en todas nuestras aulas, todo tipo de diversidad, pero hacer de esa diversidad una ventaja pedagógica y adaptar el lenguaje de instrucción cuando resulte necesario, como con programas de doble inmersión, con la atención a lenguas minoritarias, con grupos mixtos, etc. Quisiera decir una palabra muy rápida sobre la inclusión de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. Como bien indica el informe, no se pone en duda que su inclusión plena en escuelas regulares es la mejor opción para el aprendizaje de estos niños, niñas y adolescentes. Pero no se puede dar por decreto, se tiene que preparar. Se requieren docentes especializados que puedan apoyar a los docentes regulares en estos procesos de inclusión. También se necesitan estructuras macro o meso que orienten la política y desarrollen materiales.
la formación de los docentes regulares para que puedan diagnosticar estas necesidades y incluir eficientemente, es decir, definir propósitos de aprendizaje diferenciados, utilizar los materiales, facilitar el trabajo entre pares, evaluar adecuadamente, ¿no? Y también su formación para que hagan de la inclusión la ocasión para que todos aprendan, no solamente quienes tienen necesidades educativas especiales. Y como decía, se tiene que preparar porque no puede ocurrir por decreto. Incluso resulta peor que la atención segregada. Y ya para terminar, quisiera nada más comentar que desde mi punto de vista a la inclusión subyace el reconocimiento y la valoración de la diversidad. Justamente porque reconocemos que hay diversidad y porque valoramos esa diversidad, el enfoque que debemos tener en la educación es inclusivo. Porque la inclusión supone atender esta diversidad, la diversidad de escuelas y de sus contextos, la diversidad de estudiantes en cada grupo y también de los profesores. Ahí le cierro porque sé que ya me pasé de tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por su excelente presentación. Sin duda, muchísimo material para seguir reflexionando y para orientar el trabajo docente, como también el diseño de política. Solo por mencionar algunos elementos que me llamaron la atención, obviamente dentro de todo el material que hay disponible. Primero que nada, la noción de inclusión como un criterio transversal. Eso es muy interesante como usted lo propone, Silvia, porque en realidad uno de los esfuerzos más sustantivos del YEM tiene que ver justamente con hablar de más grupos. Algo que se ve específicamente en el capítulo de leyes es que la mayoría de las leyes de la región han enfocado la inclusión principalmente en discapacidad, mientras que hoy en día ya empiezan a emerger, si bien son grupos, no son nuevos, digamos, dentro de lo que son grupos excluidos, sí empiezan a aparecer dentro de la política pública justamente bajo los conceptos del reconocimiento. Por ejemplo, los pueblos originarios, los jóvenes LGTB+, los jóvenes zonas rurales. Y eso sin duda es un avance muy sustantivo, el entender que la inclusión no habla solamente de necesidades educativas especiales, sino que también de otros grupos. En segundo lugar, también me parece muy importante también verlo como usted lo ve, de que la inclusión es hoy en día la exclusión del aprendizaje, no necesariamente del acceso. En acceso ya ha habido mucho progreso, por supuesto hay deudas aún, pero no ha habido avance. Sin embargo, existe exclusión de aprendizaje, principalmente por esta visión de perfil único de estudiante, donde la diversidad, perdón, se ve principalmente como un problema. Y eso es algo muy latente al día de hoy. Y por último, muy importante lo de la formación docente situada que usted propone. Me parece tremendamente relevante porque la diversidad, el manejo de la diversidad en el aula no es algo que se pueda aprender de un manual, digamos. Si bien hay información conceptual que es necesaria y fundamental, la forma de hacerlo y enfrentarlo es en el aula, es observando prácticas en terreno. Así que me parece tremendamente relevante lo que usted pone sobre la mesa. Me gustaría ahora entonces presentar a nuestro segundo expositor. Él es Manos Antoninis, director del Global Education Monitoring Report. Previamente trabajó en Oxford Policy Management, una entidad de consultoría en materia de políticas de desarrollo. Manos ha desempeñado funciones de experto en seguimiento y evaluación de proyectos en el sector educativo, entre otros, una encuesta de seguimiento del gasto público y la prestación de servicios en la enseñanza secundaria en Bangladesh. La evaluación de un proyecto de educación basada en las provincias occidentales de China, la evaluación intermedia de la iniciativa Vía Rápida de la Educación para Todos, el informe anual sobre los avances de la ejecución del segundo proyecto de desarrollo de la enseñanza primaria en Bangladesh igualmente, un programa de aumento de capacidades en la educación básica en 6 estados de Nigeria, la evaluación de un programa de formación continua docente en Pakistán y el estudio de ámbito nacional de la iniciativa global para los niños sin escolarizar de Indonesia. Manos es titular de una licenciatura en Economía Internacional de la Universidad de Economía y Ciencias Empresariales de Atenas y de una maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Oxford. Su tesis doctoral consistió en un estudio de la formación técnica y profesional y el mercado laboral en Egipto, que llevó a cabo en el Centro de Estudios de las Economías Africanas de la Universidad de Oxford. Los dejo entonces con Manos Antoninis, director del informe YEM. Adelante, Manos, puedes comenzar a compartir tu pantalla y tu presentación. Muchas gracias, Ismael. Y muchas gracias, Suma.
Un ratito. Entonces, el informe de seguimiento de la educación en el mundo tiene un mandato de la comunidad internacional para monitorear el progreso educativo en la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Somos un equipo editorialmente independiente, acogido y publicado por el UNESCO. Nuestra edición de 2020 se centró en la inclusión, un elemento clave para alcanzar el objetivo de educación global, o el ODS 4. Al comprometerse con alcanzar el ODS 4, todos los países ratificaron su compromiso con la educación inclusiva. Sin embargo, es justo decir que no todos los países tenían claridad sobre los compromisos que acordaron en 2015. El argumento a favor de la inclusión ha sido defendido por quienes apoyan los derechos de las personas con discapacidades, quienes lograron que el derecho de la educación inclusiva se garantizara por primera vez en el derecho internacional en 2006. Pero el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad deliberó durante 10 años más, hasta que emitió su observación general 4 con la siguiente interpretación simple pero crítica. La inclusión no se trata de un grupo. La mentalidad y los mecanismos que generan la discriminación y el rechazo son los mismos para todos aquellos que son excluidos. Cada sociedad necesita reconocer sus mecanismos de exclusión. Este informe se refiere a la inclusión como un proceso, considerando las acciones que promueven la diversidad y que crean un sentido de pertenencia para lograr la cohesión social. Estas acciones se basan en la creencia de que todas las personas tienen valor y potencial. Los sistemas educativos no deberían discriminar ni rechazar a nadie. Los sistemas educativos se deben adaptar a los y las alumnas y realizar ajustes. No son ellos quienes deben adaptarse al sistema. América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo. Hay dos consideraciones que se deben tener en cuenta. Primero, debemos pensar en los que están siendo excluidos. 1 de cada 3 adolescentes no termina el segundo ciclo de secundaria. Los más ricos tienen 5 veces más probabilidades de completar la escuela secundaria que los más pobres. La tasa de asistencia era en promedio 10 puntos porcentuales más baja entre las y los alumnos adolescentes con discapacidad que entre los que no tenían discapacidad, especialmente en Ecuador, México y Trinidad y Tobago. En 7 de 11 países, las tasas de asistencia de los estudiantes afrodescendientes eran inferiores que las de sus compañeros. Lo que me lleva al segundo punto, que es lo que ocurre dentro de las aulas. La mitad de los alumnos y alumnas de 15 años no alcanzan un nivel mínimo de la competencia de lectura. En la República Dominicana, Guatemala y Panamá, menos de 20 alumnos y alumnas de 15 años en situación de pobreza alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas por cada 100 de sus pares más ricos. Los estudiantes de tercer grado que hablan español en casa tienen 3 veces más probabilidades de poder comprender un texto que sus pares, que quienes no lo hablaban. Abordar este desafío no es solo una cuestión de técnica, requiere pensar en la experiencia y el bienestar de los estudiantes. El estigma, los estereotipos y la discriminación significan que millones de personas están alienadas dentro de las aulas y tienen menos probabilidades de adquirir las habilidades que necesitan. Los datos que se recopilan y la manera en la que se recopilan y se usan tienen efectos en la inclusión. Al crear etiquetas, hacemos visibles a los más desfavorecidos, lo que puede ayudar a impulsar acciones. Pero hacerlo también puede reducir a los niños y a las niñas a etiquetas que estigmatizan. Los censos y las encuestas ayudan a monitorear los resultados a nivel de la población. Sin embargo, sigue habiendo brechas, especialmente en el Caribe. Desde 2015, solo 4 de 21 países han realizado una encuesta de hogares disponible al público para obtener datos sobre la educación. Formular preguntas sobre el origen étnico, la orientación sexual y la discapacidad puede ser considerado como información personal sensible e intrusivo.
Ha habido progresos. La recolección de datos sobre discapacidad se ha puesto al día a través de las preguntas del Grupo de Washington. Chile, Costa Rica y Surinam los han utilizado. En 1980, solo 6 países hispanohablantes de la región incluían una pregunta sobre la etnia en sus censos. Hoy, todos menos uno tiene al menos una pregunta. Pero siguen existiendo grandes discrepancias. 9 países no realizan preguntas sobre discapacidad en sus censos escolares. Y los países deberían apuntar más alto, reuniendo información sobre las experiencias de los estudiantes, si los estudiantes se sienten atendidos y si mantienen relaciones positivas. La COVID-19 ha agregado una nueva capa de complejidad. Muchas de las soluciones de aprendizaje a distancia para garantizar la continuidad educativa han sido inspiradoras. Fuera de Europa y Norteamérica, la región se resalta por sus programas de educación a distancia que alcanzan el mayor número potencial de alumnos y alumnas en el mundo. Pero sabemos con certeza que estas soluciones solo ofrecen un sustituto parcial de la experiencia educativa. Y el alcance potencial de esas medidas no se traduce necesariamente en un alcance real. Solo el 52% de los hogares en la región tenían acceso a Internet y 45% a una computadora. Los estudiantes desfavorecidos son los que menos se benefician porque no tienen los dispositivos, la conexión a Internet o el entorno doméstico adecuado y necesitan más apoyo. El informe regional se apoya en la estructura del informe global, de sus recomendaciones y recursos. Uno de los recursos que utilizamos fueron los perfiles del país sobre leyes y políticas sobre inclusión en la educación disponibles en nuestro nuevo sitio web PEER. Creemos que se puede aprender mucho de los países que comparten experiencias y queremos que el PEER apoye los procesos regionales o subregionales. Pero además, el informe se destaca por haber encargado 29 estudios de casos sobre 8 características que son asociadas a la exclusión. Hay una recomendación general fundamental para todos los que participan en la educación. La inclusión no puede lograrse si se ve como un inconveniente o si la gente alberga la creencia de que la capacidad de los niños y de las niñas para aprender es fija. En el informe se hace un llamamiento a todos los países para que amplíen la comprensión de la educación inclusiva de modo que abarque a todos los educandos, independientemente de su identidad, origen o capacidad. Sin embargo, muchos gobiernos no basan sus leyes y políticas en este principio. En el informe se constata que el 60% de los países tienen una definición de educación inclusiva, pero solo el 64% de las definiciones abarcan múltiples grupos marginados. Y las intervenciones también deben ser coherentes desde la primera infancia hasta la edad adulta. De los 19 países del mundo que han adoptado la inclusión en sus leyes en general o en sus leyes de educación específicas, 10 están en América Latina y el Caribe. Pero muchos países también no han cumplido efectivamente sus objetivos. En el caso de los alumnos con discapacidad, en un 42% de los países, las leyes prevén brindarles educación en instalaciones separadas. A pesar de su ley de educación inclusiva, en Chile seguía habiendo más de 2.000 escuelas especiales a las que asistía el 5% del total del alumnado. En Nicaragua, la educación inclusiva es una de las prioridades estratégicas, pero 1/3 de los alumnos con discapacidad están en escuelas especiales. Y un circular de la República Dominicana ordena la inclusión, pero no especifica que las alumnas y los alumnos indocumentados o inmigrantes pueden ingresar a las escuelas secundarias. La inclusión no es costosa por definición. Los gestos simples en las aulas no cuestan nada y son las contribuciones más valiosas a la inclusión. Además, la región gasta más que todas las demás en educación. También, la región es líder mundial en programas de protección social que apoyan los objetivos educativos. Desde los años 90, las transferencias monetarias han aumentado el nivel de educación hasta un
2.5 años. Aún así, si deben hacer esfuerzos para garantizar que obtengamos equidad e inclusión a través de la financiación. Los ministerios de educación tienden a asignar fondos generales por igual a las autoridades locales o las escuelas, lo que es políticamente más simple, pero no tiene en cuenta la desventaja que algunos enfrentan. En el Brasil, Fundeb redujo la desigualdad entre municipios en un 12% en 5 años. No existe un mecanismo de financiación de la educación inclusiva ideal. Los países varían en historia, comprensión de la educación inclusiva y niveles de descentralización. Sin embargo, algunos países se están alejando de la asignación de fondos a cada tipo de necesidad, lo que puede aumentar la cantidad de sus estudiantes identificados con estas necesidades. La colaboración es esencial para garantizar que se diseñen programas integrados que tengan en cuenta las necesidades múltiples y complejas de todos los estudiantes. Esto involucre los ministerios quienes comparten la responsabilidad por la educación inclusiva y trabajan juntos en identificar las necesidades, intercambiar información y diseñar programas. Eso significa una mejor colaboración intersectorial que puede proporcionar oportunidades únicas. Muchos países descentralizan la responsabilidad de la educación inclusiva a los gobiernos locales, pero descubrimos que al hacer esto se puede correr el riesgo de exacerbar la desigualdad si los gobiernos locales no reciben apoyo humano, financiero, para que puedan llevar a cabo su mandato de manera efectiva. En Colombia, la municipalidad con el porcentaje más alto de afrodescendientes tenía el nivel más bajo de inversión per cápita en salud, educación e infraestructura. También hay otra dimensión para financiar la educación inclusiva. El objetivo general es garantizar que todos los niños asistan a su escuela local y reciban el apoyo que necesitan. Pasar de donde estamos ahora a tener sistemas que satisfagan las necesidades de todos los alumnos, incluidos los que tienen discapacidades graves, no es poca cosa. En muchos sentidos, es un desafío de planificación y gestión. Un legado de segregación significa que los recursos humanos y materiales para apoyar la diversidad se han concentrado en unos pocos lugares y están distribuidos de manera desigual. Ejemplos de dicha colaboración necesaria incluyen centros de recursos en Nicaragua, agrupamientos escolares en Bolivia y redes educativas en Perú. El poderoso concepto de diseño universal se refiere a hacer que los productos y servicios sean utilizables para todas las personas. En educación se ha asociado con edificios escolares accesibles. Por ejemplo, en Jamaica, una encuesta al 10% de las escuelas encontró que el 24% solo tenía rampas y solo el 11% tenía baños accesibles. Pero el concepto también se ha ampliado a la idea de entornos de aprendizaje flexibles. Esta idea de flexibilidad se puede aplicar más ampliamente. Todos los estudiantes deben aprender de los mismos planes de estudio flexibles, relevantes y accesibles. Sin embargo, muchos países modifican los planes de estudios para excluirlos o separarlos. En Haití y Perú, menos de 10% de las personas con discapacidad auditiva tienen acceso a tecnología de asistencia. Debe considerar las necesidades de todos los alumnos. En Uruguay, el currículo no está suficientemente adaptado para la educación de los jóvenes en situación de privación de libertad. En Surinam, solo se ofrecen lecciones multilingües media hora a la semana. En Chile, los temas ligados a las lenguas y las culturas indígenas solo se tratan en las escuelas donde más de 20% de alumnos pertenece a grupos indígenas. Y desafortunadamente hay estereotipos y omisiones en textos escolares. En Ecuador, los libros de texto de 10 grado de las ciencias sociales no mencionan a los afroecuatorianos. En el caso de los docentes, el mensaje es claro. Todos los docentes deben estar preparados para enseñar a todos los educandos. Sin embargo, los docentes tienen sus prejuicios. En muchos países del Caribe, como Grenada, suelen menospreciar a los alumnos que tienen bajo rendimiento. En 7 países, la mayoría de los estudiantes LGBTI tuvieron una experiencia negativa con las actitudes de docentes. Y los docentes no siempre están bien preparados.
el 21% de los docentes de escuela primaria no tienen un título de enseñanza en la región. Más de 50% de los docentes en Colombia y México necesitan formación para enseñar a los estudiantes con necesidades especiales. Y finalmente, el cuerpo docente no refleja la diversidad del alumnado, pero Costa Rica es un ejemplo que capacita a maestros y maestras de comunidades indígenas. En mi último slide, los sistemas educativos deben promover la participación de todos en el diseño de políticas para luchar contra la exclusión. Las autoridades deben realizar consultas con las comunidades, padres, madres y estudiantes. En Colombia, el sistema educativo indígena propio permite a los pueblos indígenas desarrollar la capacidad de administrar, coordinar y orientar sus procesos educativos. Es importante también fortalecer los vínculos entre escuelas y comunidades y abrir espacio para que los actores no gubernamentales puedan llenar los vacíos y asegurarse de que trabajan hacia el mismo objetivo de inclusión. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Manos, por esta completísima presentación. Muy difícil, obviamente, resumir en ideas claves la cantidad y la magnitud de información que tiene el reporte, así que los dejo a todos y todas cordialmente invitados a revisar el reporte, que pueden acceder a él ya sea en la página de Suma o en la página web también del informe YEM. Invitados todos y todas entonces a revisar nuestro trabajo regional. Quisiera igualmente comentar solo dos puntos de manera muy transversal y más bien a nivel conceptual, que creo que son muy importantes dentro de todo el material que nos provee el informe YEM. Primero que nada, el hecho de entender la inclusión como un horizonte de sentido. Como mencionaba Manos, la inclusión es más bien un proceso, y como tal requiere un esfuerzo permanente y no se refiere como a un lugar de llegada o a una especie de Edén, sino más bien es un esfuerzo por la mejora continua, por estar constantemente reconociendo e identificando la diversidad del alumnado. El segundo punto que quisiera destacar de la presentación de Manos es el hecho de que América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo. Ya, para los que trabajamos en investigación en educación, es una especie de mantra, digamos, aparece prácticamente en todas las estadísticas de diferentes ámbitos, ya sea educativas, económicas u otros aspectos del desarrollo, con lo cual parece ser que la desigualdad en nuestra región es algo así como un problema endémico, específicamente en nuestros sistemas educativos, lo cual podría sugerir que tenemos justamente instituciones que no están respondiendo de manera pertinente a las realidades escolares actuales, lo cual sin duda merita muchísimo trabajo y reflexión al respecto. Por último, me parece también una propuesta muy fundamental el hecho de utilizar nociones amplias de inclusión, que también vinculado a lo que presentaba Silvia. Una noción amplia de inclusión nos permite abordar diferentes grupos susceptibles de ser vulnerados en su derecho a la educación, y no quedarnos en los que tradicionalmente han sido más atendidos. Muchas gracias, Manos, por tu presentación. Finalmente, para cerrar el espacio de exposiciones, contamos también con la presencia de Milton Loarte. Milton es magíster en Ciencias de la Educación, especialista en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de Perú. Pertenece al pueblo originario quechua central, con más de 14 años de experiencia en aula en educación rural, bilingüe e implementación de redes educativas rurales, así también con experiencia en diseño e implementación del acompañamiento pedagógico de la educación intercultural bilingüe para pueblos originarios e indígenas y formación de acompañantes pedagógicos. Milton, te invito entonces a compartirnos tu presentación y tu experiencia. Muchas gracias a Suma y a Coincide por darnos la oportunidad de presentar el proyecto del Ministerio de Educación del Perú, ¿no? Es la implementación del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe.
Disculpa, Milton, que te interrumpa, estamos viendo tu pantalla del computador, pero no en modo presentación. No sé si puedes hacer clic en... Ahí. ¿Sale? ¿Se ve, por favor, disculpe? Seguimos viendo en el modo computador. Claro, uno se ve como presentación. No sé si puedes hacer clic abajo. Ahí sí. Ahí sí, perfecto, Milton. Muchas gracias. Continúe. Entonces vamos a continuar. El proyecto que voy a exponer es la implementación del modelo de servicio educativo del Ministerio de Educación del Perú, ¿no? En realidad es el modelo que por mucho tiempo el Estado, diremos, ha sido una deuda histórica, ¿no?, del Estado peruano sobre los pueblos originarios e indígenas del Perú. Bueno, aquí como una frase motivadora, el futuro de nuestros pueblos originarios, su utopía, su proyecto de vida, se enmarca desde la maternidad de la tierra, desde el cuidado colectivo, desde la sacralidad para el buen vivir. Es decir, queremos rescatar aquí el enfoque del biocéntrico desde la visión de los pueblos originarios. En el contexto en el que estamos exponiendo este proyecto es lo siguiente, ¿no? Hay una resistencia al cambio en la implementación del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. Si bien es cierto, hemos avanzado mucho en normativa, pero en esto de la implementación, ¿no?, en la toma de decisiones en la política educativa es todavía complicado, ¿no?, en todos los niveles, ¿no? Como implicancias tenemos que la diversidad es entendida como un problema, así que continúan aún las desigualdades, las inequidades y la discriminación por lengua y cultura, ¿no? Es decir, para los tomadores de decisiones, ¿no?, de las políticas públicas es bien complicado. Por ejemplo, ¿no?, tenemos 48 lenguas en el Perú. En una atención por lenguas y culturas, entonces implica tener en todos los estamentos, ¿no?, especialistas de las diversas lenguas. Entonces, pero el costo-beneficio del presupuesto con la que se asignan los recursos te dan una serie de límites, ¿no? Entonces te dicen, no, aquí por población no te corresponde a ti. Simplemente vamos a atender a estas lenguas que son mayoritarias. Y aquellas que tienen las lenguas minoritarias continúan las desatendidas, ¿no? Entonces, el otro aspecto es la enseñanza que privilegia el castellano como una lengua hegemónica en los procesos de aprendizaje de los estudiantes que tienen una lengua originaria, ¿no?, como lengua materna. De esta manera se acelera su extinción. Es por eso que ya tenemos muy pocas, hay 21 lenguas que están en peligro de extinción. Entonces es un problema también no solo educativo, es un problema del país. El diálogo de saberes no es entendida en la planificación y evaluación curricular, ¿no? ¿Por qué? Porque los saberes locales son considerados como no válidos, ¿no? Y por otro lado, los bajos logros de aprendizajes en la evaluación censal de los estudiantes en los pueblos originarios, ¿no? Esa brecha continúa, ¿no? Si bien es cierto, a nivel de América Latina, el Perú sigue siendo casi parte última, ¿no?, en los resultados, pero en relación a los estudiantes de los pueblos originarios está aún más abajo. ¿En qué consiste el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe? En realidad, el modelo debiera ser, ¿no?, la política de vida del Estado peruano. Debiera ser el modelo educativo para una ciudadanía del siglo XXI. Entonces, este modelo está pensado, ¿no?, para responder a esta diversidad, ¿no?, de 55 pueblos originarios que hay en el Perú, para las 48 lenguas originarias y más de 1.200.000 niños y niñas y adolescentes, ¿no? Es un diseño de inclusión, ¿no?, que es ad hoc para la atención a estos estudiantes que pertenecen a pueblos originarios e indígenas. Normativamente este modelo ha sido creado en el año 2018, pero antes hemos tenido algunas normas también que han ayudado a implementar. Pero esta sí está cobrando un poco más de valor porque ya es un documento imperativo, ¿no?, que ayuda a que el Estado también organice y brinde los recursos necesarios. ¿Cuál es el objetivo? Brindar un servicio educativo de calidad que garantice la pertinencia pedagógica, los derechos culturales y lingüísticos y el logro de aprendizajes de los estudiantes. Entonces, en este modelo se define 3 formas de atención, ¿no?, considerando los criterios culturales y lingüísticos. Se caracteriza porque vincula los conocimientos y las prácticas, ¿no?, de los pueblos originarios y de otras culturas. Así que, en un marco de diálogo de saberes, emplea la lengua originaria de los estudiantes y el castellano y responde
a la parte territorial y a los escenarios sociolingüísticos de esos contextos, ¿no? Estas formas de atención, ¿no?, son tres. Una primera que está relacionada al fortalecimiento cultural y lingüístico, ¿no?, que corresponde al escenario 1 y 2, donde los estudiantes aprenden de acuerdo a su cultura, en su lengua originaria y el castellano como segunda lengua, ¿no? En esto hemos trabajado por mucho tiempo, pero aún no es suficiente, ¿no? La otra forma de atención es revitalización cultural y lingüística, en la que se ha trabajado muy poco y estamos todavía como Estado dando un paso muy lento. Es el escenario 3 y 4. Entonces, los estudiantes aprenden de acuerdo a su cultura en castellano y recuperan y revaloran su lengua de herencia. Es decir, que ya los estudiantes tienen como lengua materna castellano, pero es un gran desafío, ¿no?, que estos chicos no pierdan la lengua y se revalore y se recupera la lengua de herencia, ¿no? La IB para ámbitos urbanos, que anteriormente ni se veía, ¿no?, pero ahora sí, con este modelo se visibiliza. Entonces, en este escenario, es el escenario 5, donde es un escenario multicultural, ¿no?, donde en un aula convergen chicos de 2 o 3 lenguas o pueblos originarios, ¿no? Entonces, a partir del año 2018, ya el modelo atiende a toda la educación básica, inicial, primaria, secundaria, cosa que hasta el año 2017 se trabajaba solamente en educación inicial y primaria, ¿no? Tiene una población que está definido ya también en el registro de escuelas CIB. El modelo se sustenta en los siguientes enfoques, ¿no? El enfoque territorial, el enfoque comunitario, el enfoque intercultural, el de mantenimiento y desarrollo de las lenguas originarias y el buen vivir, ¿no? Los componentes del modelo son tres: el componente de gestión, que tiene que ver con, diremos, con la estructura, con la organización de la institución educativa, ¿no? El componente pedagógico, con la metodología, con la estrategia, y el componente de soporte. ¿Cómo es una escuela intercultural bilingüe que queremos? Entonces, esto tiene unas características, ¿no?, unos criterios mínimos de calidad. Aplica un currículo pertinente y una propuesta pedagógica de él. Usa materiales educativos y recursos del TIC culturalmente pertinentes tanto en lengua originaria como en castellano. Cuenta con docentes que conocen la cultura, hablan la lengua de los estudiantes, además del castellano, y dominan los enfoques y estrategias pedagógicas. Esto es un reto, pero ahí es la escuela de IB que queremos, que han soñado los chicos, ¿no?, los estudiantes y los pueblos indígenas. Aplica una gestión moderna y participativa donde hay un vínculo entre la escuela, familia y comunidad articulada a una red educativa. ¿Cuál es la centralidad en el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe? La centralidad son los sujetos de derecho, en este caso los estudiantes de los pueblos originarios, ¿no?, que van a recibir aprendizajes para la vida, respetando sus derechos culturales y lingüísticos, ¿no?, en el marco de un currículo nacional y de una propuesta pedagógica del modelo de servicio. Tiene dos ejes, ¿no? El eje lingüístico, que tiene que ver con el tratamiento del uso de las lenguas, un uso pertinente y adecuado, ¿no?, para el desarrollo del bilingüismo. Así que tienen que aprender bien en la lengua originaria, así como también el castellano. Esto implica el uso pedagógico de la caracterización lingüística, ¿no?, que se hace a nivel comunal, por un lado, y a nivel de los estudiantes, y el horario de uso de lenguas, ¿no? Entonces ya es más sistemático. En el eje cultural, ¿no?, es el desarrollo de las competencias en el marco del diálogo de saberes. Implica el uso del calendario comunal, ¿no?, que es, diremos, la dinámica de vida de la comunidad, ¿no? Y esto conlleva a desarrollar experiencias de aprendizaje situados, ¿no?, al contexto cultural, lingüístico y a las características de los estudiantes. Entonces, aquí quiero un poco ampliarles sobre el diálogo de saberes, ¿no?, que es una utopía para muchos estudiosos, ¿no? ¿En qué consiste, ¿no?, trabajar el diálogo de saberes? Frente a un problema local o global, ¿no?, que afecta al pueblo originario, al país, a la región. Entonces, pongo aquí un ejemplo: la infertilidad de los suelos, ¿no? Entonces, frente a ello, los estudiantes tienen que tienen que plantear alternativas desde las dos visiones. Desde la visión originaria, ¿no?, desde la visión indígena,
que es el saber local, por un lado, y desde la visión de la ciencia. Entonces, en ese proceso, los chicos tienen que profundizar en el saber local, tienen que vivenciar la actividad cultural, ¿no? En el mismo lugar de los hechos, ¿no? En la pesca, en la caza, en la siembra, y a su vez, aquí se pondera la participación del sabio, ¿no? El quien enseña a través de su pedagogía local, y se valora los aportes de ese saber local. Por el lado de la ciencia, ¿no? También se hace ese proceso de profundización del conocimiento científico, ¿no? Que ayudarían a resolver este problema. Se trabaja la indagación científica, la validez de los conocimientos y a su vez hay que valorar los aportes de la ciencia. Entonces, en ese marco los estudiantes van a ir comparando, ¿no? Y buscando finalmente con los aportes del saber local y los aportes de la ciencia alternativas viables, sostenibles, ¿no? Para resolver ese problema. Aquí tenemos algunas evidencias, ¿no? Que voy a mostrar, ¿no? Que es básicamente en este contexto de la pandemia, los estudiantes están aprendiendo en su mayor porcentaje, ¿no? Empezamos trabajando bastante en la radio, después con la entrega de las tablets, el panorama está cambiando, ¿no? Entonces los chicos ya están recibiendo tablets con internet y está cambiando ese panorama. Pero lo que estoy mostrando aquí son resultados de los escritos de los estudiantes del primer y segundo grado de educación primaria, que está en el marco, ¿no? De la cultura y del diálogo de saberes, ¿no? Que los chicos están desarrollando competencias comunicativas. ¿Cómo se diseña un currículo intercultural pertinente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Algunos países tienen currículos EIB, ¿no? En el caso del Perú, el currículo nacional es único para todas las instituciones, ¿no? Del Perú. Pero sí, esto es abierto, es flexible, ¿no? En el cual se interculturaliza de acuerdo a la propuesta pedagógica del modelo de servicio EIB. A su vez, algunos aprendizajes del perfil de egreso, que son 11 en este último currículo, tiene perspectiva de educación intercultural que está de manera explícita. Asimismo, los enfoques transversales como la interculturalidad están impregnados en el currículo, ¿no? Se diseñan experiencias de aprendizaje situados al contexto real del calendario comunal que resuelven problemas y desafíos en diálogo de saberes. Aquí algunos avances de lo que podemos visualizar, ¿no? En el componente de gestión, entonces tenemos un registro de instituciones educativas, EIB, caracterizado mediante un censo. En vista que la población, a veces las escuelas, las UGELs, no estaban tan de acuerdo, ¿no? Con la caracterización de las escuelas EIB, si eran escuelas EIB de urbanos, rurales o eran de fortalecimiento, entonces decidimos hacer un censo. Y al cual el censo, pues, diremos, a un 95% ha confirmado lo que ya se tenía hace buen tiempo. De igual manera, se ha trabajado el perfil para los directivos, para los docentes, para los administrativos, para los especialistas de EIB de las UGELs, ¿no? Considerando la formación en EIB y su dominio lingüístico de la lengua. Entonces, en ese marco, ahora las contrataciones se hace tomando en cuenta ese perfil, ¿no? Los docentes certificados en el dominio escrito de la lengua, ¿no? Que cada año se suman y ahora estamos con secundaria. En el resultado 2, en el componente pedagógico, ¿no? Se viene trabajando el uso pertinente de las lenguas para el desarrollo de la competencia de acuerdo al plan de estudios, ¿no? Ahora en el plan de estudios ya aparece la lengua materna, lengua originaria, y a la vez aparece castellano como segunda lengua, ¿no? Y las segundas lenguas también como lengua originaria. Desarrollo de experiencias de aprendizaje de castellano como segunda lengua con metodología de segundas lenguas. Desarrollo de experiencias de aprendizaje que aproxima al diálogo de saberes, uso del calendario comunal y participación de sabios. En el diálogo de saberes no estamos diciendo que todos los días y en todas las sesiones van a desarrollar diálogo de saberes, ¿no? Sino en una planificación de una experiencia que tiene que ver en el marco de un proyecto de aprendizaje, que lo hagan 2, 3 o 5 veces ya es un gran logro para nosotros. Tenemos guías de orientación para planificación curricular, ¿no? Asimismo, la implementación de la estrategia Aprendo en Casa por radio y últimamente con las tablets para 16 lenguas originarias. Aquí tenemos todavía una deuda, no estamos coberturando todas las 48 lenguas que tenemos en el país. Y finalmente la evaluación censal para estudiantes, ¿no? De cuarto grado de educación primaria en 6 lenguas originarias, donde hemos tenido avances en el 2014 al 2016 en la que se ha validado el modelo de servicio educativo EIB, pero con descensos en el año 2016 y 2018, ¿no? Entonces aquí hay una serie de análisis que nos está permitiendo, ¿no? Trabajar de manera pertinente. Y ahí tenemos los resultados, son desfavorables entre el 2016 y 2018 en comunicación y en castellano como segunda lengua, ¿no? En relación al componente de soporte, en formación docente en servicio, nosotros hemos
validado 2 modelos de acompañamiento. Un modelo de acompañamiento que tiene 4 acompañantes que visitan al mismo docente, ¿no? 4 acompañantes interdisciplinarios de diversas áreas curriculares, ¿no? Y por otro lado, un modelo de un solo acompañante. En el 2020 se contrató casi como 700 acompañantes, ¿no? Que ha sido fundamental porque en realidad para estos contextos, como sabemos que los docentes no tienen el perfil, entonces sí se requiere acompañantes, pero lo paradigmático es también, tenemos acompañantes, pero no tenemos el perfil, es otro lado, ¿no? Hay que sacar maestros de las escuelas, los mejores maestros, para llevarlos como acompañante, y también dejas vacío, ¿no?, las escuelas. Formación inicial docente, aquí tenemos un programa de beca docente IB, la que está reclutando, ¿no?, año tras año para formar maestros con vocación EIB, pero tenemos toda una brecha muy grande, ¿no? 28.428 docentes, ¿no?, en los 3 niveles. Y secundaria es la que más se requiere en estos últimos tiempos. Elaboración de materiales en lengua originaria para 32 lenguas, ¿no? Y castellano como segunda lengua. Ahí tenemos una deuda todavía, ¿no? Falta coberturar. Formalización del alfabeto oficial en 48 lenguas, pero aquí falta trabajar ya la gramática de las lenguas y otros procesos más, ¿no? Y finalmente la distribución de las tablets que están ayudando en alguna manera. Condiciones que han ayudado en este avance, ¿no? Tenemos una política sectorial del año 2016, un plan nacional de IB que ha sido aprobado mediante consulta pública, consulta previa, ¿no?, con la participación de organizaciones indígenas y la sociedad civil. Una Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, informes defensoriales, ¿no?, que ayudan a través de sus recomendaciones y sus sugerencias, ¿no?, a avanzar. El TINCUI, que es el Encuentro de Niñas y Niños de los Pueblos Originarios, que en el año 2012 tuvimos una reunión con los chicos de todos los pueblos originarios, y cada año lo hacemos para recoger sus voces y sus demandas, ¿no?, desde los estudiantes que llegan hasta el presidente de la República, ¿no? Ley que regula el uso de preservación de lenguas, la normalización de lenguas, los incentivos económicos condicionados, ¿no?, por cumplimiento de condiciones, como es contratar docentes con el perfil, la entrega de materiales oportunas a estos contextos rurales y bilingües que son sumamente alejadas, ¿no? Y los incentivos económicos para los docentes por laborar en escuelas CIB, que están certificados, ¿no? ¿Qué aprendizaje nos deja la implementación del modelo a nivel de la región, ¿no? Entonces aquí hay que fortalecer ciertas condiciones, como es la gestión educativa participativa y descentralizada. A veces todo hacemos desde la sede central, pero las regiones también ya están demandando, pero necesitamos ahí formar todavía a la gente. Mayor atención en las formas de revitalización cultural lingüística y IB de ámbito urbano. Hemos trabajado bastante en fortalecimiento, pero estas 2 formas todavía estamos iniciando. Educación a distancia, aprendo en casa, debe ser innovado y diversificada de manera permanente. Maestros con perfil y vocación EIB para cerrar las brechas. Sistematizar estas buenas prácticas que son fundamentales, que nos permitirá compartir no solo a nivel de interior del país, sino con todos los países de América Latina. Innovar la evaluación censal, porque a veces nosotros hacemos desde la lógica del castellano, y cuando eso a veces no es real para los chicos, ¿no? Pensar en logros significativos a largo plazo. Así que le estamos diciendo al Estado que aquí en 1 o 2 años va a ser imposible brindarle resultados favorables, ¿no? La resistencia al cambio, la descolonización cultural, aprender la lengua y fortalecer la identidad cultural de los diversos actores es un proceso que requiere tiempo y perseverancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Milton, por compartirnos tu experiencia y por tu excelente presentación. Muchísimo material también para reflexionar al respecto de esta experiencia de educación intercultural bilingüe. Me gustaría a lo mejor destacar algunos puntos, obviamente desde mi perspectiva hay muchas cosas más que destacar, pero vemos que en las 3 presentaciones existe esta noción de la diversidad, sobre todo dentro del aula, como un problema, digamos. O sea, no es solo un desafío, sino que es un problema. Con lo cual vemos que esta noción de la educación como algo que homogeniza a los estudiantes es todavía, existe todavía, digamos, en nuestras escuelas. Lo otro que encontré muy también iluminador, Milton, de la experiencia que nos comparte, es que el Servicio de Educación Intercultural Bilingüe define también sus propios criterios de calidad. Cuando nos hablas, por ejemplo, del material pertinente, del currículum en lengua originaria y en castellano, de contar con docentes que dominan la lengua indígena, de hacer gestión participativa, es sin duda un tremendo avance y nos propone
en varios niveles, desde el diseño curricular hasta la gobernanza, nos da, digamos, pasos concretos de cómo implementar este tipo de programas en los diferentes países. Igualmente me parece tremendamente interesante lo que expones sobre la parte más didáctica, digamos, cómo funciona esto en aula, con el diálogo de saberes. Es sin duda una metodología que nos muestra de manera concreta cómo se incorpora esta iniciativa dentro del aula y en la didáctica misma. Este trabajo basado en desafíos, utilizando los dos tipos de saberes, con los cuales tienen que responder al desafío desde el saber local y desde el saber de la ciencia, por ejemplo, es de todas maneras una tremenda iniciativa que puede dar muchas luces también a los docentes que trabajan con estas metodologías en el aula. Muchas gracias, Milton, por tu presentación. Me gustaría entonces ahora dar paso a un pequeño espacio de conversación entre los participantes y también igualmente entre los expositores y expositoras. Para abrir este espacio me gustaría comenzar a lo mejor con una pequeña pregunta para cada uno de los participantes. Me gustaría, por ejemplo, partir con una pregunta a Silvia, más a nivel general o con un marco más bien conceptual. Me gustaría preguntarle cuál cree usted que es la importancia de la diversidad en el mundo moderno en general, digamos, que es una realidad, es un hecho, y qué implicancias tiene esto para la educación. ¿Cómo se enfrenta entonces esta diversidad al mundo moderno en el aula y qué implicancias tiene en la educación? Sí, bueno, yo creo que es como muy evidente que el mundo moderno se está dando cuenta de que somos diversos, ¿verdad? De que no somos una sola cultura. En este momento la globalización ha permitido comunicarnos prácticamente en tiempo real con las culturas del mundo, y entonces eso nos permite darnos cuenta que nuestra cultura no es la única, es más, que ni siquiera es la mejor, ¿no? Que esa es la manera como fuimos educados, que nuestra cultura es, si no la única, es la mejor y a lo que todo el mundo debiera de aspirar. Entonces creo que sí, queda clarísimo que eso no es así, queda clarísimo que vivimos en un mundo diverso. Las migraciones creo que nos han hecho reflexionar sobre el hecho de que pues ya las diferencias que antes reconocíamos que existían, ya no están ubicadas en sus contextos, sino que ya no es un asunto de coexistencia, es un asunto de convivencia, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la migración de nuestros pueblos originarios a las zonas urbanas hace que en este momento estén presentes en nuestras fábricas, en nuestras iglesias, en nuestras aulas, en las calles, que nos encontremos con ellos de manera cotidiana. Y entonces, bueno, justamente yo creo que por eso lo que necesitamos es realmente un cambio de paradigma. Por ejemplo, el asunto de la crisis de sustentabilidad por la que atraviesa el mundo. Imposible que desde una región, desde un país, desde algún organismo internacional, eso se resuelva. Tenemos que trabajar todos juntos, y tenemos que trabajar todos juntos desde nuestra diferencia, reconociendo que somos diferentes y que justamente porque somos diferentes tenemos soluciones distintas a un problema que nos afecta a todos, y esa es la base del diálogo. Y entonces a mí me parece que eso es lo que tenemos que traer, digamos, a la educación, esa visión paradigmática que nos hace valorar la diversidad. Como tú bien decías, Ismael, al principio pensábamos que la diversidad era un problema, y ahora tenemos que cambiar nuestra mentalidad totalmente para ver que al revés, que la diversidad es una ventaja, es algo que nos permite quitarnos nuestras certezas, ampliar nuestros horizontes, ver otras soluciones, ¿no? Entonces, a nivel educativo, pues eso significa también reconocer la diversidad al interior del propio sistema educativo, reconocer que cada escuela es distinta, que cada contexto es diferente, que tenemos como proceso de inclusión, que estoy totalmente de acuerdo con esta visión de Manos y del reporte, es un proceso, tenemos que ir avanzando hacia digamos, como asunción de las responsabilidades propias de cada escuela en su contexto, ¿no? Y desde luego eso no se puede hacer de la noche a la mañana, como decíamos, pero tenemos que reconocer que así es, y lo mismo al interior de cada aula, tenemos que reconocer que nuestros alumnos son distintos, gracias a que son distintos, pues tenemos la posibilidad de que entre ellos se enseñen muchísimas cosas, y eso también es un cambio de paradigma muy fuerte de nuestros docentes, ¿no? Nuestros docentes no tienen que ser el centro del conocimiento, sino que el conocimiento está distribuido entre todos nuestros alumnos y hay que sacarle provecho a eso. Y eso nos lleva a la inclusión, porque debajo de, o sea, como decía yo, subyaciendo al concepto de inclusión, está el concepto de diversidad. Muchísimas gracias, Silvia, por su respuesta.
ahí veo subyacentemente rescatar la noción también de interdependencia, digamos. O sea, esta diversidad no significa una individualidad aislada, sino justamente una diversidad reconocida en un colectivo. Muchísimas gracias, Silvia, por su respuesta. Me gustaría también profundizar en un aspecto muy interesante que nos propone el informe YEM, que tiene que ver con la necesidad de considerar los diferentes ritmos de aprendizaje, para lo cual proponemos desde el informe justamente en el capítulo de currículum avanzar hacia la utilización del diseño universal de aprendizaje. Y en este contexto me gustaría preguntarle a Manos, si podría por favor explicarnos brevemente cuál es esta propuesta del diseño universal de aprendizaje y cuál crees tú que podría ser el aporte de esta para facilitar los procesos de inclusión. Gracias, Ismael. Tenemos el concepto del diseño universal, un diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Pero la aplicación de ese concepto para el aprendizaje comprendía enfoques para maximizar la accesibilidad y minimizar los obstáculos al aprendizaje. Elaborado en los Estados Unidos a mediados de los años 90, aprovecha la flexibilidad de la tecnología digital para diseñar entornos de aprendizaje que se ajusten a las diversas necesidades de los educandos. Inicialmente, centrado en educandos con discapacidades, su alcance se amplió rápidamente para abarcar novedades educativas que podrían mejorar el acceso de todos los educandos a los planes de estudios. El diseño universal para el aprendizaje, basado en la investigación en neurociencia y educación, procura facilitar enfoques flexibles para la elaboración de planes de estudios que se puedan ajustar a las necesidades individuales. Como las funciones y características del cerebro se inscriben en un continuo de variabilidad sistemática, las diferencias entre los alumnos no se consideran un problema, sino una fuerza positiva, activa en el aprendizaje para el grupo en su conjunto. Esas diferencias pueden incorporarse al plan de estudios, que sería flexible y se adaptaría a las diversas necesidades mediante métodos de enseñanza y aprendizaje comprendida la tecnología. Esta visión propuña un cambio hacia un sistema educativo centrado en el educando. Supone múltiples medios de representación, el qué del aprendizaje, presentar la información y el contenido de diversas maneras. Acción y expresión, el cómo del aprendizaje. Diferenciar las formas en que los alumnos pueden expresar lo que saben. Y participación, el porqué del aprendizaje. Estimular el interés y la motivación para aprender, a fin de lograr la satisfacción de las necesidades de todos los alumnos. En 2008, la expresión diseño universal para el aprendizaje se incluyó en la Ley de Oportunidades de Educación Superior de los Estados Unidos, ¿sí? En 2010 se mencionó en el Plan Nacional de Tecnología de la Educación del Departamento de Educación de los Estados Unidos como un marco en beneficio de todos los educandos, especialmente los menos favorecidos. Otros países, como Nueva Zelanda, están tratando de incorporar los principios del diseño universal para el aprendizaje en la planificación de las clases por parte de los docentes. Es un aprendizaje para todos nosotros. Muchísimas gracias, Manos, por tu respuesta y la presentación de esta propuesta. Sin duda es un diseño muy prometedor, ya que permite a los docentes ir adaptándose a los diferentes ritmos de aprendizaje y también a la diversidad del alumnado en el aula, pero que también implica un cierto desafío docente en el sentido de aprender y desarrollar nuevas formas de planificar justamente sus clases. Así que, en ese sentido, el docente también deviene un sujeto de aprendizaje al implementar nuevas metodologías. Muchísimas gracias, Manos, por tu respuesta. Por último, Milton, me gustaría hacerte una pequeña pregunta vinculada a la planificación y a la evaluación curricular, considerando la experiencia que nos presentas. Ahí quisiera saber, mencionabas al comienzo que el español sigue siendo una lengua, digamos, hegemónica, que incluso aunque los estudiantes tienen una lengua materna, indígena, se trata como lengua 2 en la escuela y la lengua 1 pasa a ser el español.
Los mismos contenidos curriculares responden en realidad a los objetivos de aprendizaje a nivel nacional. No hay un currículum específico de educación intercultural bilingüe, si bien entendí tu presentación. Y en ese sentido me gustaría saber cómo podemos entonces asegurar un reconocimiento efectivo de los saberes indígenas. Ya nos mostraste esta experiencia de el uso de los dos saberes para resolver un desafío, pero cómo hacer que eso no sea una experiencia aislada, digamos, y esto pueda ser escalable a nivel, ¿por qué no?, a nivel nacional. Bueno, es un gran desafío que los saberes locales sean visibilizados, ¿no? Como alternativa también de vida. Entonces, pero no es imposible. Ya venimos trabajando varios años. Aquí es fundamental, ¿no?, el trabajo que se tiene que realizar, ¿no?, desde el enfoque más comunitario, ¿no?, donde hay que trabajar con los padres, con la familia y con los sabios y sabias locales, ¿no? Entonces, un aspecto importante que trabajamos y que te da justicia curricular, diremos, ¿no?, justicia epistémica, que han demandado también los pueblos originarios, es el calendario comunal. El calendario comunal es una herramienta que ayuda a organizar, ¿no?, la vida de la comunidad en un contexto real. Entonces, el calendario comunal rige la vida de los pueblos originarios, ¿no? En estos tiempos, por ejemplo, el calendario comunal te está diciendo en la Amazonía ya hay tempestades, hay lluvias, entonces ya no es tiempo de pesca, la pesca ha bajado, ¿no? Entonces, pero sí la gente está dedicándose a la artesanía, mientras, porque con la subida de los ríos, los sembríos también están perjudicados. Entonces, mientras tanto, ellos buscan otras alternativas de vida. Entonces, el calendario comunal te da la licencia social. Si la escuela trabaja el diseño, la actualización, ¿no?, del calendario comunal con los padres de familia, con los sabios locales, con las sabias, entonces la comunidad te está dando licencia social y te está dando validez, que sus saberes locales van a ser utilizados y van a ser incorporados de manera adecuada y pertinente a la escuela. Porque lo que ha ocurrido es lo siguiente, ¿no? Hemos trabajado IB desde el año 1970, con la que se reconoció mediante ley. Han pasado más de 30, 35 años, pero no se ha trabajado bien, ¿no? Entonces, lo que los sabios recomiendan es que cuando tú tienes que trabajar el saber local, uno, no tiene que ser vista como un puente, ¿no? Así que yo abordo el saber local para pasar al saber de la ciencia. O los sabios no quieren que el saber local sea abordado como un saber previo. Es decir, tomo como una motivación para pasar al currículum. Entonces, lo que los sabios y las organizaciones han dicho, nosotros tenemos un saber, nosotros tenemos un proyecto de vida, que es la práctica del buen vivir, que está en marco de ciertos principios, ¿no?, de los pueblos originarios, como son la complementariedad, la reciprocidad, la relacionalidad con la naturaleza, ¿no? Entonces, esa concepción, ¿no?, biocéntrica que tienen los pueblos originarios debe aterrizar en el currículo de manera pertinente. No quiere que le trabajamos así de manera parcial. Entonces, eso desnaturaliza lo que es el saber local, ¿no? Entonces, ellos recomiendan que el saber local sea también vivenciado en el mismo lugar, que no se lleve así como recrear o como un juego al aula, ¿no? Que sino donde los mismos sabios sean protagonistas y en ese momento donde se hace la vivencia, los chicos visitan la chacra o visitan la pesca, el sabio es el pedagogo en la que enseña en su pedagogía local, ¿no? Entonces luego se vuelve a la escuela y se empieza a reflexionar, ¿no?, los aportes del saber local, pero por otro lado vas explorando también los aportes de la ciencia que ya están en los cuadernos de trabajo, están en el currículo, abunda información, ¿no? Lo que no abunda es el saber local, entonces ahí hay que trabajar. Y es bien complicado, ¿no? Por ejemplo, tener sabios y sabias que estén colaborando permanentemente con la escuela, ¿no? Porque también la lejanía, su actividad misma de la familia, entonces ellos requieren también ser reconocidos por el Estado, ¿no? Entonces, eso es un trabajo fundamental que hay que trabajar y en ese marco necesitamos un docente que ayude a hacer dialogar el saber local, ¿no?, que es válido en la vida comunal, con el saber de la ciencia. No queremos que los enfrente,
sino buscar alternativas frente a un problema. No todos los problemas tienen alternativas, ¿no? Desde la visión, por ejemplo. Un ejemplo claro ha sido en esta pandemia, cuando la pandemia llegó a los pueblos originarios de la Amazonía. Ellos también no solo han esperado, ¿no?, de los aportes de la ciencia, porque sabíamos que hay incertidumbre en todo, pero ellos también desde su lógica han empezado a buscar alternativas, ¿no?, de prevención. Entonces han recurrido a sus sabidurías, a sus plantas, han hecho afinidad, ¿no?, con ciertas enfermedades del tratamiento de bronquios, de neumonía, de tos. Entonces han empezado a utilizar plantas medicinales. Y es así salió, por ejemplo, el comando Matico, ¿no?, del pueblo Shipibo, en donde ellos mismos han buscado su alternativa y al final, pues, han dicho que sí han tenido éxito, ¿no?, en materia de prevención de del tratamiento del COVID. Entonces, así va surgiendo, ¿no?, alternativas que vas encontrando desde la lógica solo del saber local, que lo puedas resolver, ¿no?, pero también puedes resolver desde el lado de la ciencia, no hay ningún problema. O puedes también hacer en el marco del diálogo de saberes, que puede ser también mucho más sostenible. Entonces, lo que se busca es eso, ¿no? Y para eso necesitamos maestros. Nuestros maestros, por generación, ha sido histórico, ha sido formado en una sola concepción, ¿no?, colonizadora, ha sido una concepción más de la ciencia. Y ahora los maestros, nosotros en formación en servicio, en formación inicial docente, estamos empezando a que los maestros tengan ese perfil, ¿no? Si han sido formados ahí, algunos han sido, siendo indígenas, han sido enemigos de su propia propuesta pedagógica, ¿no? Entonces ahora están volviendo a sus raíces, están valorando que sí es útil, es importante, que el saber local puede apoyar a un proyecto de vida del país y puede buscar esa alternativa, ¿no?, de una ciudadanía intercultural que respete, ¿no?, el planeta Tierra, que respeta a los humanos, ¿no?, y pensando en una perspectiva de futuro. Muchas gracias. Perfecto, Milton. Muchísimas gracias por su respuesta. Aprovecho un poco la última sección de su respuesta para retomar algunas preguntas de la audiencia que van un poco en la misma línea. Tenemos una pregunta aquí de Virgilio Holguín, que si bien la dirige a Silvia, creo que es perfectamente pertinente para ustedes tres. Nos pregunta sobre la formación continua de los docentes. Dice, la formación continua de los docentes en el aula requiere de alta inversión. ¿Formamos a acompañantes entonces pedagógicos o formamos a los directivos para hacerlo? Puedes partir tú, Milton, si quieres, o Silvia, si tenías algo que decir. Perfecto. Muchas gracias. Desde la experiencia del Perú, ¿no?, nosotros hemos trabajado esa línea, ¿no?, de formar acompañantes, ¿no?, con perfil EIB, por un lado. Inclusive dije que hemos validado dos modelos. Un modelo de acompañamiento de 4 acompañantes de diversas áreas: matemática, comunicación, castellano como segunda lengua y personal social y ciencia, que visitaban al mismo docente, ¿no? Es un acompañamiento retador, es única en diremos, en el Perú y en el mundo, ¿no? Este acompañamiento es bien complicado, requiere mucho más tiempo porque hay que sincronizar, ¿no?, la temática, el modo de acompañamiento, el mensaje que debe llegar al docente, la complementariedad entre el uno y el otro, ¿no?, y el seguimiento que se hace, ¿no?, en el progreso del docente acompañado, ¿no? Entonces, por otro lado, algún ministro no le gustó, pues, no, este tipo de acompañamiento, dijo, no, vamos a cambiar y hay que volver al modelo de acompañante, de un solo acompañante. Entonces, ambos modelos tienen su ventaja, pero con esta última creo que hemos peorado y ahí tenemos los resultados de la evaluación censal, no sale desfavorable, y ese es uno. Y el lado de los directivos es clave. Es que en las escuelas EIB del Perú, diremos que un directivo sin sección a cargo, estamos hablando de un menos del 10%. En su mayoría son directores docentes. Entonces, tú haces formación al docente, pero también tienes que trabajar el acompañamiento desde lo directivo, ¿no?, para que pueda él mejorar su práctica en las escuelas multigrado, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esos dos niveles. La parte directiva, en las escuelas de ámbito urbano, ahí no hemos tenido acompañantes, recién estamos empezando, pero sí es un gran reto trabajar. Ahí sí vamos a requerir, ¿no?, formar a los directores y a los propios docentes en esa línea. Entonces, ese es un reto muy, muy grande para el Perú, tener formación de servicio de calidad, ¿no?,
Por un lado, yo dije en mi exposición, ¿no? Para el año 2017 y 2018 habíamos invitado un gran número de acompañantes, ¿no? Y terminamos, pues, dejando a escuelas sin profesores, ¿no? Y entonces, ¿quiénes eran los profesores? Aquellos que estaban terminando secundaria, estaban iniciando sus estudios superiores, entonces también por ese lado, propones una alternativa, pero también perjudicas la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un equilibrio? ¿Y cuánto tiempo va a pasar eso? Si estamos en este nivel, ¿no? De no plantear recursos económicos y políticas claras, ¿no? A mediano plazo, nos podemos pasar los 20 años con la misma situación, pero no esperamos eso, ¿no? Yo sé que hay mayor apertura, ¿no? del gobierno actual, de los ministros, para poder avanzar en el tema de inclusión e interculturalidad. Eso ayudará mucho. Gracias, Milton. Silvia, entiendo que también querías mencionar algo al respecto. Sí, yo lo que opino es que tenemos ya una mesoestructura, una estructura de supervisión escolar. Entonces, el costo, digamos, no tendría por qué ser superior. La inversión tiene que estar en la formación de esas personas. En el caso de México, incluso en las supervisiones escolares tenemos un asesor técnico pedagógico que idealmente su función sería esa, la de acompañar un número relativamente pequeño de escuelas de manera que efectivamente pueda en una semana o en 2 visitarlas todas. Pero bueno, me parece que sí debe de ser la supervisión escolar, porque también desde ahí hay que fortalecer a las escuelas. La inclusión implica fortalecer a los docentes y fortalecer a las escuelas como la unidad básica que es la que se vincula con su contexto. Entonces también tiene que fortalecer los procesos de gestión escolar y por eso el director escolar pues es también quien de alguna manera recibe este acompañamiento, es parte de este proceso. Entonces yo sugeriría pensarle por ahí, más bien aprovechar los recursos que ya tenemos en las supervisiones escolares y formarlos de manera muy especial para que puedan cambiar su papel de un papel fiscalizador a un papel de apoyo pedagógico y de gestión. Excelente. Muchísimas gracias, Silvia. Me gustaría ahora rescatar otra pregunta muy interesante también de la audiencia, hecha por Yanina Luengo, que también creo que es muy pertinente para los tres y que de alguna forma releva esta visión o esta perspectiva más bien regional. Yanina nos dice, sabiendo que América Latina y el Caribe es la región más desigual y teniendo en cuenta que hay desigualdades similares y otras más específicas en cada realidad de los países, ¿es posible orientar a los estados a una política educativa regional? Pregunta Yanina, no sé cómo ven ustedes, esto es como un tema también bastante persistente en la región en diferentes ámbitos de desarrollo, no solo la educación, pero resulta interesante pensar a lo mejor, sobre todo en la educación intercultural bilingüe, y dada la diversidad de pueblos originarios que caracterizan a la región, ¿sería posible entonces pensar en políticas educativas regionales? Adelante nomás, Silvia. Perdón, por tomar la palabra. Sí, no hay Me problema. parece que todo movimiento de acercar la toma de decisiones a donde tiene lugar el hecho educativo es un movimiento favorable. Y entonces, efectivamente, pues el poder tener políticas regionales en lugar de nacionales, reconociendo esta diversidad, pues es un avance. Pero a pesar de eso, yo creo que eso se puede hacer y que sería muy bueno. Pero además de eso, yo creo que sí hay que pensar en una descentralización a nivel de escuela. Me parece que al docente hay que considerarlo un profesional de la educación, de hecho toma decisiones de manera continua frente a su grupo en su escuela y hay que profesionalizar esas decisiones, ¿no? Pero el profesional, por definición, es un ente autónomo que puede tomar estas decisiones. Entonces, como proceso, nuevamente, tendríamos que ir caminando hacia una escuela que sea capaz de tomar las mejores decisiones en función de las características de sus alumnos y de su contexto, desde luego, con el apoyo de la supervisión y de la región. Entonces, sí, me parece que hay que descentralizar, pero la descentralización, cuando nada más se queda a nivel regional, se queda corta, se trunca, digamos, el proceso. Muchas gracias, Silvia. Milton o Manos, no sé si tienen algo que agregar a esta posibilidad de hacer una política educativa regional. Sí, una intervención muy breve. Es bueno tener una política regional y discutirla en los foros relevantes, pero a los países no les gusta hacer lo que dicen los otros.
prefieren descubrirse a sí mismos. Ujú. Recuerda mi última recomendación. La inclusión es un proceso y debemos aprender unos de otros. Es simple. Excelente, Manos. Muchas gracias por tus palabras. Milton, no sé si quieres Sí, aportar algo a la eh, pregunta que hicimos. sí. Creo que es importante tener políticas a nivel de América Latina, ¿no? Porque en realidad ya veníamos trabajando, ¿no? Con algunos países. Nosotros, con Guatemala, con el país vecino de Guatemala, tenemos unas pasantías, ¿no? Donde compartimos nuestras experiencias del Perú y también Guatemala comparte con nosotros, haciendo visitas de sitio, ¿no? En la misma escuela intercultural bilingüe. Entonces, Guatemala hace poco ha mejorado, ¿no? Sus normativas, han incluido lo que nosotros hemos tenido también como algunos avances y eso es bueno, ¿no? Estamos compartiendo igual experiencias con Chile, experiencias con Bolivia, con Ecuador, con los países que realmente estamos siempre conectados, ¿no? Mirando cómo está la corriente de la IB en América Latina, ¿no? Cómo estamos sintonizando entre un país y otro y compartiendo experiencias, ¿no? Y eso es bueno. Creo que por un lado ayudaría más porque hay una reflexión mucho más potente como América Latina y claro, a nivel interno como país tenemos también nuestras particularidades, ¿no? Y eso ayuda por un lado, ¿no? Así que es bueno aterrizar en la escuela y por otro lado también en una visión más macro como América Latina y América del Sur, ¿no? Excelente, Milton. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los tres quiere hacer un comentario de cierre o algún comentario más general sobre el tema presentado. Ya estamos llegando al final de esta sesión, así que les doy un minuto de palabra libre en el caso de que así lo quieran. Pues yo nada más quiero decir Adelante, que Silvia. me parece que muy trascendente el informe GEM para América Latina y el Caribe, pero sumamente trascendente. Me parece que pone el dedo en la llaga de nuestro principal problema, que es la inequidad, que se traduce en una falta de inclusión y de una falta de inclusión en el aprendizaje. Y entonces, pues nada más una palabra de que se conozca, que se difunda, que se lea, que se discuta a nivel regional, a nivel local, en cada uno de los países. Porque la verdad es algo que vale muchísimo la pena y que creo que nos va a ir cambiando nuestra visión y nuestra actitud sobre lo que tenemos que hacer en educación. Excelente, Silvia. Muchísimas gracias por tus palabras. Para hacer Sí. Sí, Manos, Un adelante, por minuto, favor. solo para agradecer su atención. Los invito a visitar el sitio web para ver todos los recursos y documentos de antecedentes, los 29 documentos de antecedentes. Muchas gracias, Manos. Muy importante esa información. Pueden descargar y revisar el informe tanto en la página web de Suma como en la página web del reporte GEM. Ahí podrán encontrar también, como menciona Manos, todos los informes e investigaciones empíricas que nutrieron el reporte, que son 29. Así que todos invitados e invitadas a revisar esos contenidos. Para finalizar entonces esta sesión me gustaría hacer unos pequeños puntos de conclusión de manera muy transversal, solo para guardarnos algunos de los principales mensajes de nuestros tremendos invitados de hoy. Primero que nada, entender la inclusión como criterio de calidad. Sin duda que los sistemas educativos tienen que avanzar en esa línea, en donde la inclusión no sea algo así como un extra, digamos, sino que esté justamente en el corazón de lo que se define como calidad educativa. ¿Y por qué no incorporarlo también en las mediciones y en cómo se va avanzando con indicadores de inclusión, por ejemplo, en los diferentes niveles educativos? También algo que acaba de mencionar Manos nuevamente es el entender la inclusión como un proceso. Eso también es fundamental, ya que es justamente un esfuerzo permanente y una mejora continua. No es un lugar de llegada, digamos. Es algo que nos va a acompañar constantemente en el desarrollo de políticas educativas y en el desarrollo también de las diferentes dinámicas de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Rescatando también un mensaje de Silvia muy importante, sobre todo en la formación docente para la inclusión, es la formación docente situada, con observación de prácticas inclusivas en terreno. Lo cual es sin duda una de las formaciones más robustas para los nuevos docentes que se van a enfrentar a estas aulas diversas de la sociedad de hoy.
También muy importante resaltar que la inclusión a nivel de gobernanza es un esfuerzo intersectorial e interministerial. Aquí no existen esfuerzos aislados en esta materia. Si queremos tener resultados significativos y de gran escala, esto tiene que ser un esfuerzo conjunto, colaborativo y colectivo, en donde se deben también involucrar a los diferentes niveles de administración, realizar obviamente una distribución de recursos que considere sus necesidades locales y también sus capacidades. Por último, quisiera cerrar con una idea más transversal y un poco más subyacente que nos propone el informe YEM, que tiene que ver con abrir justamente la noción de calidad educativa e incorporar otros criterios que vayan más allá de lo académico y de la performance escolar propiamente tal. Me refiero principalmente a los criterios de reconocimiento de otras identidades y formas de conocer, así como también los criterios de participación de las comunidades y de los estudiantes en el diseño de políticas educativas. Con estas palabras de cierre, entonces, les doy muchas gracias a nuestros expositores, Silvia, Manos, Milton. Le doy la palabra a Mar, entonces, para el cierre de la sesión. Así es, muchísimas gracias nuevamente a Ismael, a Milton, a Manos y Silvia por su participación y sus aportes. Gracias al Banco Interamericano de Desarrollo y a todo el equipo de Suma que estamos a cargo de esta iniciativa tan importante para seguir repensando el ecosistema educativo en la región. Durante los próximos días esta transmisión estará disponible en nuestro canal de YouTube de Suma y en el blog de la División de Educación del Banco Interamericano. También los invitamos a seguir nuestros canales de comunicación de la División de Educación en Twitter, @biteducación. En Suma también estamos presentes en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. También aprovechamos de invitarlos a que se sumen a nuestra plataforma de Coincide, www.medioincide.org. En ellas ustedes van a poder retomar todo este contenido, material complementario, material bibliográfico, van a poder acceder a esa grabación, no solo de esta sesión, sino de las sesiones anteriores de este ciclo de tutorías colaborativas, así como los diferentes podcasts y entrevistas en vivo que hemos realizado a las personas participantes de esta comunidad de práctica. En esta plataforma también pueden acceder y conocer el panorama de más de 250 instituciones inscritas que nos comparten, bueno, sus notas, sus columnas de opinión, entre otro contenido relevante. El paso a paso lo pueden ver ahí en pantalla, es muy fácil, regístrense y actualicen su perfil. Además, también los dejamos invitados para el día de mañana, viernes 11 de diciembre, a nuestro tercer punto de encuentro. Este será el punto de encuentro, el último de este año. Luego volveremos en enero con más puntos, espacios de networking. Algunos ya han participado, son espacios que van como máximo de 20 minutos y los realizamos a través de Zoom. En ese espacio el día de mañana vamos a retomar todas las preguntas, los comentarios que no se resolvieron hoy y los invitamos para que vayan, hablen, comenten, expongan sus dudas, expongan sus proyectos y puedan intercambiar con otros. Y nada, muchísimas gracias por haberse permitido estar en este espacio. Quedan invitados a seguir participando de nuestra comunidad de aprendizaje Líderes en Educación. Hasta luego, entonces. Un abrazo. Gracias. Bendiciones desde Guatemala. Muchas gracias. Saludos a todos, un abrazo desde Guatemala. Gracias, saludos desde Brasil. Gracias, saludos desde Bolivia. Gracias, saludos desde Caracas, Venezuela. Gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias, saludos desde Lima, Perú. Gracias, saludos de Lima. Muchas gracias a todos, saludos de México. Gracias. Saludos desde Buenos Aires, Argentina.